Zona nocturna. Toñito era un niño muy alegre, con una imaginación increíble. Era capaz de inventarse miles de aventuras y podía pasarse horas y horas jugando, sin aburrirse en lo más mínimo. Él vivía solo con su papá y su mamá en un pequeño pueblito. Eran una familia de escasos recursos y a pesar de que el dinero no era abundante en casa, jamás pasaba hambre, pues sus padres eran muy trabajadores. Su papá trabajaba en el campo y su madre cada vez que podía lavaba ropa ajena o hacía quehaceres en alguna casa. Un día, el papá de Toñito le tocó trabajar en las faldas de un cerro, limpiando el terreno para una nueva siembra. El antiguo dueño de esas tierras jamás había sembrado en esa parte del cerro, pues tenía la creencia que ese lugar estaba maldito, pues según las historias de las primeras personas que fundaron ese pueblo, al pie del arroyo que pasaba por ahí habían asesinado a un pequeño niño. Jamás supieron quién fue el asesino y tampoco supieron el nombre del pequeño niño, pues cuando lo encontraron, por cierto, de casualidad, pues había algunas personas que se dedicaban a la cacería y al pasar por ahí un olor putrefacto llamó su atención. Al acercarse al arroyo, ahí estaba. Era el pequeño cuerpo de un niño que en sus manos solo sostenía un costalito con algunas canicas. Los cazadores, al ver que ya llevaba algunos días ahí el cuerpo, decidieron hacer una pequeña tumba al pie del arroyo y ahí darle sepultura. Al principio los mismos cazadores, cada vez que pasaban por ahí, dejaban algunas flores en la tumba del niño, pero conforme fueron pasando los años, los cazadores fueron abandonando esa costumbre. Tal vez porque cambiaron su zona de cacería o incluso porque algunos fueron falleciendo, pues varios de ellos ya eran personas mayores de edad. Varios años después, algunas personas que llegaban a caminar por ahí decían que miraban a un pequeño niño jugando al pie del arroyo y que al bajar para ver quién era no encontraban nada, pero sí llegaban a sentir una extraña sensación. Sentían muchos escalofríos y un inmenso miedo que se apoderaba de ellos, lo cual los hacía salir con mucha prisa de esa zona. Eso provocó que la gente dejara de caminar por esa parte del cerro, y es por eso que decían que ese lugar estaba maldito. El dueño de esas tierras decidió no frecuentar ese lugar y prohibió a sus trabajadores sembrar de ese lado del cerro, pues en algunas ocasiones él también había visto a ese pequeño niño y había sentido lo mismo que las demás personas que lo vieron. Pasados los años, el dueño enfermó y falleció. Su único hijo, al quedar como dueño absoluto de esas tierras, decidió pensar a futuro y expandir sus cultivos. Decidió hacer caso omiso a las advertencias de su padre y comenzó a trabajar en ese lugar prohibido. El ahora dueño de las tierras contrató un nuevo grupo de trabajadores. Algunos no tenían conocimiento de lo que ahí había pasado y los que sabían no creían del todo. El papá de Toñito era del grupo de los nuevos trabajadores
y no conocía la historia de lo que ahí había pasado. Como ya les había contado, el papá de Toñito estaba limpiando el terreno cerca del arroyo por donde había pasado aquella desgracia, cuando de repente le pareció ver la silueta de un pequeño niño sentado en una piedra cerca del arroyo. Pero la voz de su hijo y su esposa lo hicieron perder la atención a aquella silueta. Su esposa y su hijo le habían llevado comida. Ya pasaba de mediodía y las esposas de los trabajadores acostumbraban a llevarles alimentos a esas horas. Toñito, como era un niño muy inquieto y con una gran imaginación, vio el arroyo y se armó un pequeño barquito con algunas ramas y hojas. Pidió permiso a sus padres de jugar en el arroyo y ellos aceptaron. Toñito puso su pequeño barco en el agua y la corriente lo hacía navegar. Él, muy contento, entre saltos y risas, seguía el barco hasta que se atoró en algunas ramas. Se agachó para agarrarlo y al levantarse vio enfrente a un niño sentado de espaldas hacia él. Toñito lo invitó a jugar con él y justo cuando el niño iba a voltearse, sus padres le gritaron y cuando Toñito volteó, el niño había desaparecido. Ahí encontró una pequeña canica, la levantó, la echó a la bolsa de su pantalón y regresó con sus padres. Ambos, madre e hijo, regresaron a casa mientras el padre terminaba su jornada. Ya en casa, Toñito sacó aquella curiosa canica de su pantalón y pasó toda la tarde observándola y jugando en el patio con ella. Su padre, ya a punto de terminar su día de trabajo, le sucedió algo extraño, pues al estar cerca del arroyo donde había sucedido todo, una sensación de dolor, miedo y desesperación se apoderó de su cuerpo. Se sentía observado y al voltear, ahí estaba ante él un niño de aspecto fantasmal mirándolo fijamente. El papá de Toñito cerró los ojos y al volver a abrirlos, el niño ya no estaba. Rápidamente salió de allí y fue con el resto de los trabajadores. No quiso mencionar nada, pues quería pensar que todo fue parte de su imaginación. Cuando regresó a casa notó algo diferente. Esta vez Toñito no salió a recibirlo como otros días. Lo buscó y lo encontró en el patio jugando. Preguntó a su esposa si algo tenía y ella le contestó que no, que ahí había estado desde que llegaron jugando con una canica. Decidieron no darle mucha importancia y entraron a casa. El hombre le contó a su esposa lo que había pasado y lo que había sentido, y que incluso aún se sentía intranquilo. Preocupado, se levantó de la silla, miró por la ventana y vio a Toñito parado cerca de un arbusto. Al parecer platicaba con alguien. Miró con más atención, pero no vio a nadie más. Toñito, ya métete a la casa. Ya es tarde, dijo el papá. Toñito volteó a mirarlo, pero esta vez la mirada de su hijo era diferente y le provocó escalofríos. Ya en la mesa todo parecía normal. Toñito cenó y bromeó como siempre. Al terminar, pidió permiso a sus padres de levantarse de la mesa y corrió a su cuarto a seguir jugando. Más tarde, cuando la mamá pasaba frente al cuarto de Toñito,
alcanzó a escuchar dos voces. Una era la de su hijo, pero la otra no la reconoció. Al mirar hacia dentro de la habitación, solo estaba su hijo. Preguntó a Toñito qué hacía. Él contestó que nada, solo estaba jugando. Extrañada salió y se dirigió a la cocina. Afuera de la casa, el papá de Toñito no podía dejar de pensar en lo que había visto en el arroyo y tampoco en la mirada de su hijo. Ya estaba cayendo la noche y al voltear a mirar hacia el camino por donde él había llegado, alcanzó a ver una silueta pequeña que se desvanecía con la oscuridad. Pensó que había visto mal y decidió entrar a su casa, pero tenía un mal presentimiento. Más tarde, ya a punto de irse a dormir, escuchó un extraño sonido. Era en el cuarto de Toñito. Parecía que alguien jugaba todavía. Se asomó y no vio nada. Solo miró a su hijo que aún seguía dormido. Decidió ir a la cocina por agua y al mirar hacia la puerta de entrada, ahí estaba. Era el niño que había visto en el arroyo, mirando hacia el cuarto de su hijo. Asustado, encendió rápidamente la luz y al mirar de nuevo, quien estaba ahí era Toñito. Con voz preocupada pero a la vez enojada, le pidió a su hijo que volviera a la cama. Toñito lo miró fijamente y cayó al piso como si se hubiera desmayado, como si aquel fantasma hubiera tomado control de su cuerpo. El padre levantó a su hijo del piso, entró a su cuarto, despertó a su esposa y le contó lo que había pasado. Ambos padres, preocupados por lo sucedido, decidieron que Toñito dormiría con ellos y temprano buscarían al curandero del pueblo para pedirle ayuda. Los padres no podían dormir. Tenían un mal presentimiento por lo sucedido, pero conforme pasaban las horas, el sueño los fue venciendo. De pronto, un grito desgarrador los despertó de golpe. Al encender la luz, Toñito ya no estaba. Corrieron a buscarlo por toda la casa, pero no lo encontraron. Desesperados salieron al patio a buscar y ahí escucharon otra vez aquel grito de sufrimiento. Ambos padres gritaban desesperados el nombre de su hijo, lo que provocó que los pocos vecinos que vivían ahí cerca salieran a ayudar en la búsqueda de Toñito. Cayó la mañana. Buscaron por todas partes, pero nadie encontraba a Toñito. La noticia corrió rápidamente y llegó a oídos de un brujo que vivía cerca del pueblo. Decidió visitar a los padres y al llegar a la casa solo estaba la madre. El padre seguía buscando a Toñito. Pidió que le contara lo que había pasado, así que ella le contó todo lo que había visto su esposo. El brujo, después de oír la historia, tuvo un mal presentimiento. Se levantó de la silla rápidamente y salió corriendo de la casa. Pidió a la mamá de Toñito que lo acompañara y al salir venía llegando su esposo. Entonces el brujo pidió a ambos que lo siguieran, que no había mucho tiempo y que tenían que llegar lo más pronto posible a aquel lado prohibido del cerro, ya que su hijo corría un gran peligro, pues el fantasma del niño que ahí vivía
buscaba un reemplazo, alguien que tomara su lugar, pues un demonio le había arrebatado la vida y lo había dejado penando, y al parecer Toñito había sido el elegido para cubrir su lugar. Ambos corrían lo más rápido que podían, entre las piedras y el monte, y con el corazón destrozado, pues aquel mal presentimiento no se apartaba. Al llegar al arroyo, no encontraron a nadie. Solo encontraron sobre una piedra el pequeño barquito hecho de hojas y ramas y una canica, pero Toñito no estaba. Buscaron por todas partes. El brujo pronunció oraciones, encomiendas, hablaba y gritaba que devolvieran al niño, pero no hubo respuesta. Toñito jamás volvió. Sus padres jamás lo superaron, pero tampoco se fueron del pueblo, y cada vez que podían llevaban flores a aquella tumba olvidada, donde al parecer ahora estaba Toñito. Algunos decían que veían al niño jugando con un pequeño barquito, pero en cuanto parpadeaban desaparecía. Jamás se supo la verdad de él, por qué estaba ahí el alma de aquel niño, o por qué se decía que un demonio le había arrebatado la vida. Tampoco se supo por qué se llevó a Toñito. Incluso el brujo también había desaparecido. Tal vez ahora Toñito estaba en espera de alguien que ocupara su lugar. Zona Loca.